Hay algo que nadie te dijo acerca de la manifestación, un secreto que es justo lo que te frena, incluso cuando crees que lo estás haciendo todo bien. Visualizaciones, afirmaciones, meditaciones. Parece que cuanto más te esfuerzas, más se te escapan las cosas que anhelas. La verdad es incómoda, pero a la vez, profundamente liberadora. El mayor error no está en lo que quieres, sino en cómo lo quieres. Y este error, repetido día tras día sin que nos demos cuenta, es lo que mantiene cada vez más lejos todo lo que deseas. Durante años, observé a personas practicar visualizaciones y repetir afirmaciones como si fueran mantras mágicos. Vi a muchos esforzarse al máximo, convencidos de que con desear algo intensamente sería suficiente. Pero el fallo no estaba en su voluntad, sino en el diseño de su petición. Cada vez que alguien dice "lo voy a conseguir", sin darse cuenta está declarando que aún no lo tiene. Y el campo cuántico responde fielmente a la vibración de esa ausencia. Yo mismo caí en esta trampa al inicio de mi camino. Creí que pensar en el futuro, imaginar lo que vendría, era suficiente para crear realidades. Sin embargo, me di cuenta de que al poner todo en el mañana, me desconectaba del único tiempo que realmente existe, el ahora. El cerebro, el cuerpo y la energía que emanamos solo pueden actuar en este momento presente. Todo lo que vibra en el futuro permanece distante, eternamente fuera de nuestro alcance. Cuando entendí que el universo no responde a la esperanza, sino a la certeza, todo cambió. Comprendí que no se trata de querer algo, sino de convertirse en eso. De nada sirve repetir "algún día seré próspero" si mi cuerpo vibra con carencia. Es como correr tras tu propia sombra, siempre un paso atrás, siempre buscando sin integrar. Manifestarse requiere una incorporación inmediata, sentir como real aquello que la mente todavía intenta negar. Necesité abandonar la adicción a proyectar los deseos. Esto exigió una disciplina mental férrea, porque al ego le encanta arrojar todo al futuro, sobrevive con la idea de que siempre falta algo. Pero el campo cuántico no reconoce el lenguaje del "lo tendré", solo reconoce el "yo tengo", el "yo soy". Este pequeño cambio lingüístico representa un cambio vibratorio inmenso. Fue entonces cuando todo en mi vida empezó a moverse de forma diferente. Cada vez que reforzaba internamente la verdad del ahora, mi cuerpo se alineaba con la experiencia. Era como si ya estuviera viviendo lo que antes solo buscaba. Y cuanto más vivía esta verdad en el presente, más conspiraba el universo para materializarla en el plano físico. Esto me llevó a un descubrimiento aún más profundo sobre el tiempo, el campo y el lenguaje energético del ahora. Entendí que el universo no opera en el tiempo lineal que nos enseñaron, y fue entonces cuando todo dentro de mí empezó a reorganizarse. El campo cuántico no entiende de promesas, planes o expectativas. Responde a lo que vibra ahora, en este preciso instante, a nivel de emoción, de convicción, de identidad. Decir "lo haré" es como encender una bombilla y pedirle que se encienda más tarde. Simplemente, no funciona. La creación ocurre en el momento en que tu frecuencia se alinea con la certeza del ser. Durante muchos años viví en la brecha entre lo que quería y lo que vivía, sin entender por qué mis manifestaciones parecían tan lejanas. Hasta que me di cuenta, cada vez que decía "un día me curaré", en realidad estaba reforzando la enfermedad. Era como poner el deseo en un pedestal y arrodillarme ante él, como si fuera algo fuera de mi alcance. La llave giró cuando comencé a afirmar "estoy sano", a pesar de que mi cuerpo aún presentaba síntomas. Esa es la única puerta de entrada a una transformación real. Cuando el cuerpo siente el futuro como presente, comienza a producir las sustancias químicas de la experiencia incluso antes de que suceda. La mente consciente puede dudar, pero el cuerpo, una vez convencido, se convierte en el escenario donde ocurre el milagro. Así que dejé de esperar para sentirme bien. Decidí sentirme bien ahora, sin necesidad de ningún motivo externo. Y esa fue una de las decisiones más revolucionarias que he tomado.
Comencé a actuar como alguien que ya había logrado todo lo que quería, no por autoengaño, sino por elección vibratoria. Si quería abundancia, me comportaba con generosidad. Si quería amor, cultivaba la presencia y la compasión. Ya no era un mendigo emocional, sino un creador consciente que sabe que el campo responde no a la intención, sino a la coherencia. Y esta coherencia debe estar arraigada en el ahora. Así entendí que la realidad no se doblega ante la espera, responde a la frecuencia exacta que emites en cada momento. Todo empezó a acelerarse cuando abandoné el tiempo psicológico y entré en el tiempo de la creación. Fue entonces cuando me sumergí en un territorio aún más profundo, donde descubrí que el subconsciente es en gran medida responsable de mantener o romper nuestros ciclos de limitación. Comprendí que no basta con querer algo conscientemente si el subconsciente está programado para lo contrario. La mente subconsciente es como una grabadora que funciona en segundo plano, controlando casi el 95% de nuestras acciones y reacciones. Así que, no importaba cuántas veces dijera que quería cambiar mi vida, en el fondo, aún albergaba creencias de escasez, miedo o indignidad. Lo más curioso es que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, cree en lo que se repite con intensidad emocional. Empecé a comprender que cada repetición acompañada de una emoción fuerte es una forma de reprogramación. Así que comencé a usar declaraciones en tiempo presente como si fueran verdades absolutas. Pero no bastaba con decirlo, era necesario sentirlo, encarnarlo y vivirlo internamente. No solo decía soy próspero, sino que sentía como mi cuerpo reaccionaba a esa frase como si en realidad estuviera desbordando abundancia. Esta convicción silenciosa comenzó a crear una nueva firma energética. Poco a poco, comencé a borrar viejos patrones que ni siquiera sabía que existían, pero que guiaban mi vida como huellas invisibles. Patrones heredados, palabras que escuché de niño, experiencias que dejaron marcas profundas. Todo cambió cuando reescribí conscientemente la narrativa dentro de mí. Hice esto durante las meditaciones, en mis caminatas y antes de acostarme. Cada momento se convirtió en una invitación a instalar una nueva programación. Y cuanto más coherente me volvía entre lo que pensaba, sentía y hacía, más aceptaba mi subconsciente ese nuevo código como la verdad. La resistencia disminuyó, la duda se evaporó y mi cuerpo empezó a funcionar con otro software. No fue magia, fue neurociencia aplicada. Con el tiempo, comencé a notar cambios sutiles pero poderosos, oportunidades que aparecían de la nada, relaciones que se transformaban, síntomas que desaparecían. Fue entonces cuando me di cuenta, si era capaz de crear una nueva identidad vibratoria con la repetición correcta, entonces podría moldear completamente mi realidad. Esta idea me llevó a probar algo aún más audaz, un ejemplo práctico, simple pero poderoso, que se convirtió en la clave de mi transformación. Recuerdo la primera vez que dije con convicción, soy rico. No como un deseo, sino como una realidad que ya habitaba en mi interior. Algo cambió inmediatamente. Fue como si mi cerebro se hubiera congelado por unos segundos, tratando de procesar por qué estaba declarando algo que el mundo físico aún no reflejaba. Pero esa ruptura, ese cortocircuito interno, era exactamente lo que necesitaba para reconfigurar mi estado de ser. La incomodidad inicial fue la señal de que la reprogramación se estaba produciendo en tiempo real. En ese momento me di cuenta de que cada vez que decía seré rico, mi mente se tranquilizaba, no necesitaba cambiar nada porque el deseo siempre estaba proyectado en el futuro. Pero cuando declaré soy rico, toda mi fisiología tuvo que alinearse con esa nueva vibración. Era como exigir una actualización inmediata de cada célula. Y aunque mi extracto bancario decía lo contrario, lo que comenzó a manifestarse fue una nueva forma de percepción y, poco después, una nueva realidad. Observé el impacto que esto tenía en mi comportamiento. Ya no acepté vivir en la escasez ni reforzar historias de carencia. Mis pensamientos se volvieron más selectivos y mis palabras más intencionales.
Dejé de actuar como alguien que espera y comencé a actuar como alguien que ya lo ha logrado. Esto afectó incluso a mis decisiones más simples, cómo me vestía, cómo me posicionaba en las conversaciones, incluso cómo respiraba. Todo en mí empezó a expresar riqueza, incluso antes de que se materializara. Lo mismo aplicó para mi salud. Cuando comencé a decir mi cuerpo es fuerte y equilibrado, noté cambios sutiles en mi nivel de energía. No lo decía mecánicamente, cerraba los ojos, respiraba hondo y sentía como todo mi sistema reaccionaba. Poco a poco, el dolor disminuyó, el cansancio desapareció y mi cuerpo empezó a comportarse como lo visualizaba. La repetición con emoción se convirtió en un ritual sagrado que le dio una nueva dirección a mi biología. Este ejemplo me mostró que las palabras, cuando van acompañadas de presencia, son herramientas creativas poderosas. Y cuando entendí esto, quise llevar esta práctica a otro nivel, transformarla en un verdadero ritual donde la mente, el cuerpo y el espíritu se fusionan en una única frecuencia de manifestación. Llegó un punto en el que las afirmaciones por sí solas ya no eran suficientes. Sentí que necesitaba algo más profundo, algo que involucrara no solo mi mente, sino también mi cuerpo y mi campo energético. Fue entonces cuando desarrollé un ritual, un momento sagrado en el que me conecto con la fuente creativa de manera integral. Nada sofisticado ni religioso, solo un espacio de silencio, respiración y plena intención. Cada vez que entro en este estado, siento una presencia indescriptible, como si algo dentro de mí se expandiera más allá del tiempo. Comienzo el ritual con la respiración, llevando mi atención al centro del pecho. Inhalo profundamente, sintiendo que el aire llena no solo mis pulmones, sino todo el campo que me rodea. La respiración me ancla en el presente, y solo desde este punto de presencia absoluta, cualquier decreto tiene sentido. Luego, elevo mi estado emocional con imágenes internas que evocan gratitud, amor y plenitud. Solo en este estado elevado, cuando el cuerpo cree, libero las palabras, soy creación divina. Todo ya es mío. La realidad se inclina ante mi estado de ser. No digo estas frases con prisa. Cada palabra lleva energía, y dejo que resuenen en mi cuerpo como si fueran códigos de activación. A veces lo hago frente a un espejo, otras en absoluto silencio, con los ojos cerrados. La clave es la intención, sentirla como verdadera, incluso si el mundo exterior dice lo contrario. Y cuando se establece esta verdad interna, el mundo externo no tiene otra opción que reorganizarse. Este ritual se convirtió en un hábito, un momento que no requiere más que presencia y entrega. No hay peticiones, no hay súplicas, solo afirmación de quién soy en esencia. Y cada vez que termino, siento una ola de alineación recorrer mi campo, como si cada partícula de mí supiera exactamente dónde debería estar. El cuerpo, la mente, las emociones, todo encaja como engranajes perfectos en una máquina divina. Fue viviendo este ritual día tras día que me di cuenta del verdadero poder de la convicción. No por fuerza bruta o insistencia mental, sino por una certeza silenciosa e inquebrantable. Porque cuando esta convicción despierta, el universo entero comienza a responder casi de inmediato. La convicción es la frecuencia que mueve lo invisible. No hablo de creer por conveniencia ni de repetir palabras por costumbre. Me refiero a esa certeza profunda que no necesita pruebas externas para existir. Cuando comencé a mantener este estado interno de esto ya es mío, todo a mi alrededor empezó a cambiar. No porque lo pedí, sino porque me convertí en la realidad que quería manifestar. Me di cuenta de que el universo no responde a deseos frágiles, reacciona a la vibración de alguien que ya se siente completo, íntegro, resuelto. Así dejé de esperar señales y comencé a ser la señal misma. Me convertí en el punto de emisión, el origen de la realidad que antes buscaba fuera de mí. La convicción me liberó de la ansiedad, porque cuando algo ya es tuyo, no hay lugar para la duda ni la urgencia. Solo hay lugar para la presencia. Cuando entré en este estado,
Comencé a observar un fenómeno sutil. Las oportunidades llegaban antes de que pensara en ellas. Las conversaciones fluían como si ya estuvieran programadas. Las soluciones aparecían con precisión casi quirúrgica. Era como si el campo me dijera: ahora lo sabes, ahora lo entiendes. Y todo ocurría sin esfuerzo, como una consecuencia natural de vivir en absoluta coherencia con lo que digo ser. Dejé de pedir cambio y comencé a declararlo, no con arrogancia, sino con una poderosa humildad que nace de saber quién eres. Y cuando vives en esta certeza, todo tu cuerpo vibra a otro ritmo. Los pensamientos se vuelven claros, las emociones más estables, el corazón más tranquilo. La convicción crea un campo alrededor del cuerpo, un campo magnético que atrae, sin forzar, todo lo que resuena con él. Fue cuando viví esto intensamente, día tras día, que me di cuenta: para mantener esta frecuencia se necesita disciplina. Un momento de claridad no es suficiente. Se necesita sostener la energía de la convicción hasta que se convierta en tu estado natural de ser. Comprendí que no basta con entender intelectualmente el proceso de manifestación, es necesario integrarlo en tu cuerpo, en tus hábitos, en tu vida diaria. Por eso creé un ciclo de 21 días, en el que comprometo mi atención, mi intención y mi energía a instalar una nueva identidad. 3 veces al día, sin falta, practico mis decretos, no como alguien que repite un mantra vacío, sino como alguien que moldea la realidad con la vibración de la hora. Es un compromiso conmigo mismo, con mi nueva versión. Durante estos 21 días, escribo en un diario todo lo que empiezo a notar que cambia a mi alrededor, pequeñas sincronicidades, cambios de humor, ideas repentinas. Todo se registra, no porque dependa de ello como prueba, sino porque quiero consolidar el sentimiento que ya estoy creando. La escritura fija el nuevo campo energético. Es como anclar en el papel una vibración que comenzó en lo invisible y ahora pide paso al mundo físico. Este proceso me enseña disciplina emocional. Incluso en los días en que la mente intenta sabotearme o el cuerpo quiere volver a su estado anterior, insisto, porque sé que el hábito es el vehículo de la transformación. Es como entrenar un músculo que estaba inactivo. Al principio puede doler y parecer extraño, pero pronto se convierte en parte de lo que soy. Con el tiempo, el esfuerzo da paso a la fluidez, como si fuera natural vivir en este nuevo estado del ser. No espero que el cambio venga del exterior, me convierto en el cambio internamente, y el mundo responde. Estos 21 días no se tratan solo de repetición, se trata de coherencia vibratoria, de mantener la concentración incluso cuando el ego pide pruebas a gritos. Aprendí a silenciar esa voz, a reemplazar el miedo con presencia y la duda con certeza. Cada ciclo completado refuerza la confianza en el proceso. Fue en esta constancia que comprendí algo aún mayor: ya no soy un estudiante de la manifestación. Soy el creador, el dueño de mi propia realidad. Y fue esta comprensión la que me llevó a reconocer, sin lugar a dudas, la naturaleza divina de quien soy realmente. Llegó un momento en que dejé de buscar afuera, no por rendirme, sino porque entendí que todo lo que anhelaba ya existía dentro de mí. No necesitaba convertirme en creador, siempre lo fui. La única diferencia es que ahora lo recordaba. El velo de la duda, la separación y la escasez había caído. Ya no era un aprendiz de la manifestación, sino la manifestación misma en movimiento. Ya no existe para mí la idea de que algo está lejano. Todo lo que deseo, todo lo que vibro, ya existe en alguna frecuencia. Y cuando acepto esta conciencia como mi identidad, el mundo físico comienza a responder de una manera inevitable. Dejé de ser un observador pasivo de la realidad y me convertí en su artífice. Y desde ese lugar, todo cobra otro significado. Los desafíos se convierten en invitaciones, el tiempo se convierte en un aliado y el ahora se convierte en un portal creativo. Hoy, cuando abro los ojos por la mañana, no pienso en cómo atraer lo que quiero. Decido serlo, y esta decisión reorganiza mi energía, mis acciones y mis pensamientos. Es una danza constante entre lo invisible y lo visible.
Y en esta danza aprendí que la creación no se da con esfuerzo, sino con coherencia. Cuando cuerpo, mente y emoción vibran al unísono, la realidad toma forma en silencio, sin estridencias. Ser creador es un acto de responsabilidad, pero también de la más absoluta libertad. Dejé de culpar al mundo, a las circunstancias o al pasado. Nada más tiene el poder de definir quién soy. La vibración que emano es el imán que atrae lo que recibo. Y si algo no se alinea con mi propósito, no me resisto, simplemente me reposiciono, porque sé que todo es un reflejo de quién soy, no de lo que estoy haciendo. Esta conciencia me mantiene despierto. Y aunque a veces el viejo yo intenta regresar, ya no hay lugar para él, porque ahora reconozco mi poder, mi naturaleza creativa y el derecho que tengo de vivir todo lo que vibre con mi esencia. Ahora que la verdad ha sido revelada, queda una pregunta inevitable. ¿Seguirás proyectando tus deseos hacia el mañana o empezarás a vivir como si todo ya fuera tuyo? Ahora. Porque el cambio no depende del mundo, depende de lo que estés vibrando en este momento exacto. Y si esta vibración cambia, todo cambia junto.